Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Un día más para compartir la palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu alimento, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos provee día tras día, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Tú caminas con nosotros. Tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Yo bendigo a cada hermano, Señor, a cada hermano de la iglesia que están ayudando, Señor. Que tú los protejas, que tú los fortalezcas, Señor, en el Espíritu. Que levantes un pueblo, Señor, comprometido contigo. Un pueblo, Señor, un pueblo levantado por el fuego de tu Espíritu. Padre, te damos gracias por este día. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de tus siervos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Tú vas a levantar un pueblo, Señor, encendido en el fuego. Padre amado, como esa zarza, Señor, ardiendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día por tu santa palabra, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu presencia, Padre, que siempre está en este altar encendido en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Primeramente quería decirles que seguramente muchas personas están orando, muchas personas están tratando de que esa solución llegue a sus vidas, tratando de que su vida sea restaurada, y quizás están orando y esa respuesta no llega. Quizás muchos piensan o llegan a pensar que Dios no les responde, o que Dios está vivo para otros y no para ellos. Muchas veces les pasa a muchas personas, inclusive a nosotros nos puede llegar a pasar, porque viene el desánimo, porque viene la debilidad, y nosotros tenemos que fortalecernos siempre en la palabra del Señor. Pero a veces la circunstancia, la adversidad, es como que todo comienza a ponerse oscuro, el viento comienza a soplar fuerte y nos debilitamos. Y entonces por ahí vemos que Dios está vivo, pero para el hermano, o está vivo para la hermana, o está vivo para los siervos, o está vivo para otra iglesia. Pero cuando nos toca a nosotros, pareciera que Dios no está. Y la pregunta sería esa: ¿Dios está vivo para vos? Porque tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios vivo, que Él camina con nosotros, que Él está en medio nuestro. Pero a veces tenemos tantos problemas, tanta preocupación, que solamente lo buscamos a Dios cuando necesitamos la solución. Solamente lo buscamos a Dios en sus milagros. Y Dios no quiere eso. Nosotros no podemos abrazar a Dios por lo que Él nos puede dar. Nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque Él es el dueño de los milagros. La relación tiene que ser con Él. Pero a veces nos abrumamos porque el problema y todo lo que nos viene, porque nos vienen, no lo podemos evitar, y a veces vamos y nos enamoramos de los milagros. Nos enamoramos de los milagros. Y Dios no quiere eso. Entonces a veces Dios, ¿qué hace? Esconde sus milagros por un tiempo, para que aprendamos a buscarlo a Él. Porque Él lo que quiere es tener una relación conmigo y con cada uno de ustedes. Él no quiere que busquemos sus milagros solamente. Quiere que busquemos a Él, porque Él está vivo. Lucas 24:5, en la resurrección de Cristo, dice la palabra: no busquéis entre los muertos al que está vivo. Cristo está vivo.
No podemos buscarlo en lugares donde no está. En donde está la muerte, en la religión, por ejemplo. No podemos buscarlo ahí. En una escuela, una maestra le dice a sus alumnos, quiero que traigan de tarea en una caja lo que para ustedes o su familia represente Jesús. Y cuando los chicos trajeron, la maestra empieza a abrir las cajas y abre la caja de Marquito y saca un crucifijo. Entonces Marquito le dice a la maestra, eso es lo que representa Jesús para nosotros. Es un crucifijo de plata. Lo usa mi mamá en los collares. Siempre lo usa. Abre la segunda caja, era la caja de Camila. Y la maestra que dice, muy bien Camila, ¿qué trajiste? Era una estampita con el rostro de Jesús. Y la alumna le dice, esa estampita con el rostro de Jesús es de mi papá, la lleva siempre en la billetera. Y él dice que le da suerte. Cuando abre la tercera caja, que era de Pedrito, encuentra un recipiente con tierra. Y la maestra saca así y dice, ¿qué es esto, Pedrito? Y Pedro le dice, eso me lo dieron mis abuelos, porque mis abuelos viajaron a Israel y trajeron tierra santa. Esa es tierra donde nació Jesús. Y ellos lo tienen guardado, porque les da suerte. Y cuando la maestra abre la última caja, que era de Anita, abre la caja y la caja está vacía. Entonces la maestra se enoja y le dice, ¿por qué no hiciste la tarea? Y la alumna dijo, sí, la dice maestra, pero si no trajiste nada. Porque para mi familia Jesús está vivo y la tumba está vacía. Y eso representa esa caja que había llevado la nena. Y nosotros muchas veces buscamos en lugares donde están los muertos. Los ángeles le dijeron a las mujeres cuando fueron al sepulcro, no busque donde están los muertos, porque Él vive. Jesús vive y reina. Y ustedes dirán, todos lo sabemos, ¿sí? Sí, es verdad. Pero ¿por qué a veces actuamos como si Jesús no existiera? Hay cristianos que son confesables solamente de la boca. Y dicen, yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y hablamos de los incrédulos o de los que están en el mundo y dicen que son ateos. Pero ¿y nosotros? Que conocemos la palabra, que conocemos la verdad. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Y a veces ni nos acordamos de que Dios está al lado nuestro. Y andamos por lugares, metidos en lugares, y no nos acordamos de que Dios va caminando con nosotros. Jesús va caminando con nosotros. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando a la resurrección de Cristo? Porque si no pasamos a ser como los religiosos, nos acordamos en fechas clave. Y nosotros tenemos que acordarnos cada día de que Jesús está vivo. Y tenemos que dar gracias por ese milagro. La palabra que yo le quiero compartir está en Lucas 24, del versículo 36 al 43. El Evangelio de Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 hablan de la resurrección de Cristo. Todos lo narran de diferentes formas. Los más extensos son Lucas y Juan. Así que vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Acá es cuando Jesús ya se le había aparecido, o se le aparece, a sus discípulos. Dice, Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma, un espíritu. ¿Por qué están asustados?, le preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo.
tóquenme y asegúrense de que no soy un espíritu, pues los espíritus no tienen cuerpo y hueso, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Amén. Uno lee todo Lucas 24, cuando las mujeres fueron al sepulcro, los dos seguidores de Jesús que iban camino a Emaús, cuando Jesús les sale al encuentro, cuando se les aparece a sus discípulos. Y nosotros, si lo llevamos a este tiempo, también tenemos que entender lo que a ellos les pasó. Ellos estuvieron por 3 años con Jesús, caminaron con Jesús, comían con Jesús, vieron los grandes milagros que hizo Jesús, que resucitó muertos. La palabra, cómo la enseñaba. Ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero se encontraron con es como decir, desalentados y desesperanzados, porque no entendían qué había pasado, porque Jesús había muerto. Es como que todo se desmoronó para ellos. Uno lo lee y dice, ¿cómo puede ser que no lo reconocieron? Porque estaban totalmente desesperanzados, desalentados. No entendían. Como muchas veces nosotros decimos, pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué viene la pérdida? ¿Por qué viene el problema? ¿Por qué viene la enfermedad? Y ahí comenzamos a desalentarnos. El desaliento lleva a la frustración, lleva al cansancio espiritual, a la debilidad. El desaliento lo usa el diablo. Es un arma que usa el diablo. Te desalienta y comenzás a perder la esperanza. Y nos puede pasar lo que le pasó a estos hermanos, a esta gente. Porque la palabra cuenta que las mujeres, cuando fueron al sepulcro, los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ha resucitado. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Entonces ellas ahí recordaron. Cuando Jesús se encuentra con los seguidores en el camino de Emaús, que no lo reconocieron, decía, qué necios son, tardos de corazón, les cuesta tanto creer. Y a los discípulos les dijo, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Esto es lo que a nosotros nos pasa. El problema viene y nos olvidamos de la palabra, como estas mujeres. Ellas se olvidaron de la palabra, se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Se olvidaron. Los seguidores que iban caminando de Jerusalén a Emaús, que dice que quedaba a 11 kilómetros, ellos estaban tan desanimados, ellos iban conversando entre ellos y no lo podían creer, no entendían qué había pasado. Ellos creían que Jesús era quien iba a ser el salvador de ellos, que lo iba a rescatar y que lo iba a librar de los romanos, y de repente estaba muerto. Y esto todo sucedió el 3er día. Y le dijo que le costaba creer, tardos de corazón. ¿Por qué les cuesta tanto creer? O sea, no olvidamos la palabra, no creemos y se nos llena el corazón de duda, como lo discípulos. ¿Por qué pasa eso? Por eso tenemos que entender que Jesús resucitó. Él cumplió lo que dijo, como cumple todas sus promesas Dios. Todas las promesas Dios las cumple. ¿Por qué Dios permitió de que ellos estuvieran ciegos, que su vista espiritual fuera cegada? No lo sé. Dios en su soberanía lo hizo. Pero, ¿cuántas veces nos pasa esto? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos,
Ellos no entendían, ellos lo veían como un espíritu, como un fantasma. Estaban asustados, temerosos. Y Jesús les dijo, no teman. Y como seguían dudando, porque Él les dijo, un espíritu no tiene carne y hueso. Y como seguían asustados, les pidió de comer y comió delante de ellos. Jesús había regresado y ellos no lo entendían, porque estaban asustados, temerosos. Ellos pensaban que el milagro había sido espiritual solamente, que era un espíritu, que era un fantasma. Y se olvidaron de lo sobrenatural de Dios. Porque Jesús no resucitó solamente en espíritu, resucitó en carne y hueso. Él apareció con su cuerpo completo, entero, con su cuerpo glorificado. Tenía las marcas de los clavos en los pies y en las manos, la herida del costado, pero su cuerpo estaba entero, perfecto, santo. Fue un milagro espiritual y un milagro físico. Jesús había resucitado. Y Jesús lo que nos está diciendo hoy es que Él está vivo. Él está vivo. Mateo 28, versículo 5 en adelante dice, entonces el ángel le habló a las mujeres y le dijo, no teman, no teman. Dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que han resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús cumplió todo lo que había dicho. La crucifixión y la resurrección de Cristo cambió muchas cosas. Muchas cosas. Nada fue igual. Cuando Jesús murió, el mundo se silenció. Y me imagino, cuando Jesús murió, los demonios haciendo fiesta abajo, con Satanás, pensando, lo hemos vencido. Como festejaban los fariseos, como festejaban los escribas, los romanos. Pero también me imagino cuando Jesús resucitó. Me imagino a los demonios corriendo a decirle a Satanás, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Me lo imagino. La cruz no pudo retener a Jesús. La tumba tampoco. La piedra no lo pudo retener. Él está vivo. Y no tenemos que cansarnos de repetirlo. Día tras día tenemos que dar gracias de que Él camina con nosotros. No tenemos que olvidarnos. No tenemos que vivir como si Él fuera un fantasma. A veces el temor, las mujeres se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Y eso es lo que Él quiere, sí, porque Jesús nos creó para que lo adoráramos, pero para que estuviéramos delante de su presencia, para que estuviéramos día tras día en su presencia. Tenemos que estar en su presencia, día tras día, que su presencia nos envuelva. Debemos amar su presencia, no sus milagros. Cuando vos
comenzás a andar en su presencia te envuelve, su espíritu, los milagros vienen solos. Vas a poder ver los milagros de Dios, vas a poder caminar en el poder, en la autoridad y en el espíritu que Dios te da. Pero no debemos quedarnos abrazados solamente, porque Jesús está caminando, Jesús no se queda quieto. Y quizás te quedaste abrazado a esos pies, y Jesús te está diciendo, levántate y no temas. ¿Por qué los discípulos, luego que Jesús ascendió al cielo, por qué ellos siguieron predicando la palabra? ¿Por qué siguieron predicando el Evangelio? A pesar de que los crucificaron, a pesar de que los torturaron, a pesar de que los apedraban, que los encadenaban. ¿Por qué? Porque ellos ya habían muerto a la vida anterior. Ellos ya no vivían en temor. Y habían entendido el milagro, el antes y el después. Y ellos no caminaban en temor, ellos caminaban con Cristo. Colosenses 3, del versículo 1 al 3, dice que nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida junto con Cristo. Que debemos mirar las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Que debemos pensar en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque nosotros hemos muerto a esta vida. Y nuestra nueva vida, nuestra verdadera vida, está escondida con Cristo, en Dios. Romanos 6:9 dice que Jesús, Cristo, fue levantado de entre los muertos y que nunca más va a volver a morir, porque la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Apocalipsis 1:18, Jesús, cuando en la visión se le apareció a Juan, 1:17 y 18, dice, yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y en mi poder está la llave de la muerte y del Hades. Pero debemos darle la magnitud que necesita la resurrección de Cristo. Pablo, cuando le explicaba a los corintios, porque los corintios estaban siendo engañados, le estaban predicando otro evangelio que decía que la resurrección de los muertos no era tal. Y Pablo, en 1 Corintios 15:14, les dijo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano, nuestra fe es en vano. ¿Nuestra esperanza de qué sirve? Pero Jesús a los discípulos, a las mujeres, les dijo, no teman. Mateo 28:20 dice, voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y Él cumple su promesa. Y son promesas, no son deseos, que hay una diferencia muy grande. Yo puedo desear que a mis hijos les vaya bien, yo puedo desear que a mi esposa, a mis amigos les vaya bien. Eso expresa una intención, pero sin compromiso, es un deseo. Expresa mi intención, pero no hay compromiso. Dios hace promesas, y las promesas de Dios son juramentos. Él no puede mentir, Él no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos promesas. Promesas de restauración, promesas de provisión, promesas de bendición, promesas de sanación, promesas para mi vida, para la tuya, para tu familia, promesas y promesas que Dios todas las cumple. Pero ¿por qué a veces actuamos, hablamos, caminamos como si Jesús estuviera muerto? Como si fuera un fantasma o como si no está. ¿Por qué?
No, Jesús lo que quiere es que entendamos que Él está vivo. Jesús está hablando a su pueblo. No teman, no tengan temor. Nosotros no dependemos de los políticos, no dependemos de la situación, no dependemos de nada de este mundo. De nada, nosotros dependemos de Cristo, porque Cristo corrió nuestra piedra. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿dónde estábamos? Si éramos muertos espirituales, estábamos dentro de una tumba. Y la entrada estaba con esa piedra. ¿Quién corrió la piedra? Cristo. Cuando Él corrió la piedra de nuestra tumba, nosotros vimos la luz. Y Él nos rescató. Y si Él nos sacó de esa oscuridad, si Él nos sacó de esa tumba, ¿por qué a veces queremos volver? ¿Por qué a veces queremos volver a la oscuridad? Cada minuto de nuestra vida, Jesús está al lado nuestro. Aunque vos te hayas sentido solo o sola, Jesús está al lado tuyo. Jesús junta cada lágrima que vos derramás. No es que nosotros podemos, yo voy al trabajo y a Jesús lo dejo en casa. No funciona así. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Jesús entra a tu vida, entra a tu casa, entra a tu familia, entra a tu trabajo, entra donde quiera que tú vayas. A veces no comprendemos la magnitud de la resurrección. Lo importante que es para el cristianismo es el pilar de nuestra fe. Es el pilar, es algo fundamental. Porque si Cristo no salió de la tumba, ¿en qué creemos? ¿Qué predicamos? Pero si Cristo no salió de la tumba, vos tampoco saliste de la tuya. Todavía estás encerrado dentro de una tumba. Y si no sacás a Cristo de la tumba y no corres la piedra, te vas a morir en esa tumba que vos mismo te encerraste, que vos mismo pusiste la piedra, y te vas a morir por el resto de tu vida. Cristo vive y reina. Él ya nos sacó. Él resucitó. Que hoy estemos acá compartiendo su palabra es porque Cristo vive. Que vos puedas disfrutar tu familia es porque Cristo vive. Que puedas tener un techo en tu casa, esté como esté, es porque Cristo vive. Que tengas salud es porque Cristo vive. Que tengas trabajo es porque Cristo vive. Cristo vive y reina. Pero está en la decisión tuya de qué vas a hacer. El temor nos paraliza. El temor hace que te quedes aferrado como esa mujer a los pies de Jesús. Y capaz que te estás abrazando las huellas porque Jesús está caminando. Y en su palabra Jesús dijo, voy a Galilea. Entonces tenés que levantarte e ir a buscar a Jesús. No quedarte estancado por temor. Levantate y busca a Jesús. En donde Él dijo que iba a estar. En la fe. Levantate y corre hacia donde está Jesús. No te quedes encerrado en ese problema, en esa angustia. No dependemos nosotros de que otra persona nos corra la piedra. No dependemos de eso. A mí no me preocupa lo que está pasando. Realmente no me preocupa. Pero hay personas que dicen son señales, el fin de los tiempos. Cristianos lo dicen. Son los peores tiempos, en vez de decir son los mejores tiempos, porque lo mejor que nos puede pasar es que el Rey venga en la nube a buscarnos. Sino ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos? ¿Solamente los milagros? ¿Qué predicamos? La prosperidad, el bienestar.
No, no, hermano. Cristo quiere que tú sepas que estás vivo. Entonces es tu decisión, es la mía. No lo busquemos en la religión. Hay personas que por temor crean, nosotros lo sabemos en esta época, crean comunidades de religión y Cristo no está ahí. Cristo no está en la religión, porque Él no es religión, Él es un Dios de hombre. Doctrinas de hombre, estrategias, técnicas de hombre. Cristo no está ahí. Entonces, como dicen los ángeles, no busquemos entre los muertos al que está vivo, al que vive. No podemos. Comunidades que aún hoy en día adoran a Cristo en una cruz, crucificado, derramando sangre. Cristo no está ahí, porque la cruz no pudo retenerlo, ni siquiera un día pudo retenerlo. Entonces, si en tu casa o donde sea todavía tenés un crucifijo donde está Jesús no está ahí. Jesús no está ahí. Jesús no está en un crucifijo, no está en un collar, no está en un tatuaje. Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros. Y Jesús camina con cada uno de nosotros. Debemos amar su presencia y entenderlo, entender lo que significa. La crucifixión demostró que Jesús era 100% hombre y la resurrección demostró que Jesús era 100% Dios. Él no subió como un fantasma al trono, Él subió entero. Su cuerpo entero, sano, glorificado. Está en vos, hermano, en que decidas qué vas a hacer. Recibe a Cristo. La vida eterna no comienza como muchos imaginan, una nube blanca con alitas blancas nosotros atrás. No, la vida eterna comienza hoy. Porque nosotros hemos muerto a la vieja vida. La vida eterna comienza hoy, caminando junto con Cristo. Porque el reino de los cielos, Jesús lo trajo a la tierra para que nosotros lo podamos vivir. Y para que nos fortalezca en todo lo que nos venga encima. En todos los problemas, en todas las adversidades que sabemos que van a venir. Pero tenés que sacar a Jesús de la tumba. El sepulcro está vacío. La piedra ya fue corrida. Cristo no está ahí. Cristo no está ahí. Buscá a Cristo en la fe. Andá camino a Galilea, donde todo comenzó, porque todo comenzó ahí. Y no lo busques en un lugar donde están los muertos. No lo busques en un lugar oscuro. No lo busques en los hombres, en las mujeres. No lo busques en donde Él no está. Búscalo en la fe, donde Él te está esperando. Corré la piedra y salí del sepulcro, vos también. Hermano, que esta palabra haya llegado a su corazón, que a través de esta palabra podamos entender que nuestra relación, lo único que nos interesa y nos tiene que interesar es tener una relación con Dios. Y la relación es entre dos. Relación con Dios. Hablar con Él, caminar con Él, comer con Él, descansar con Él, levantarte con Él. De eso se trata. No por días, no por horas, no cuando lo necesitamos. Que Dios los bendiga.